Bueno, os voy a explicar de la forma más breve que pueda la teoría de cómo enfermamos, ¿vale? La teoría del terreno o la teoría de la infección. Normalmente siempre hablamos con los términos de la teoría de la infección y no estamos en lo correcto. Pero bueno, es que cambiar culturalmente cuesta. Pero vamos a empezar desde el principio. Eigner Pitchinger, o como se pronuncie, que nació en 1899, descubrió la matriz extracelular, o lo que es el terreno. Es decir, ¿dónde están nuestras células? Nuestras células se encuentran en una matriz con su líquido extracelular, en donde de ahí cogen nutrientes y sacan desechos. ¿Vale? Hasta ahí llegamos todos, yo creo que eso ya está muy consolidado en todos nosotros. Bueno, pues a finales del siglo XIX, Pasteur, que no es un médico, es un químico, si no me equivoco, bueno, fue un químico y un buen comercial, ¿vale? En su época. Era la era de las vacunas, de los fármacos y todo esto. Y hizo grandes investigaciones y bueno, él dijo que los gérmenes nos inundaban y eso daba enfermedad. Entonces, si te viene un germen, te inunda y te enferma. Es la teoría microbiana de las enfermedades. Ese es su funcionamiento. Él decía que estaban ahí como esporas y que nos llegaban y nos infectaban. Nos basamos mucho en esto hoy por hoy, cuando se vio que no era así y se está viendo que no es así, ¿no? Pero bueno, a veces los términos que usamos pues es un poco eso, ¿no? De me han pegado o... Bueno, de todo esto ya hablaremos más adelante. Por otra parte, en ese mismo momento estaba Antonio Béchamp, que fue su maestro, ¿vale? También es químico y le enseñó a Pasteur muchas cosas, y Bernard. En donde Bernard dijo que eso no era así, que el germen no es nada, el terreno lo es todo. Esa frase fue muy famosa de él. Él decía que las bacterias están y solo prosperan cuando el terreno lo permite. Ellas están ahí y solo prosperan cuando lo permite. ¿Qué puede ser? Por frío, por hambre, por baja higiene, por estrés, sobre todo ahora en esta época, es lo que más está pasando. Y bueno, por más cosas que si me da tiempo hablaré. Él dijo que las bacterias estaban ahí. Se adelantó a todo esto que bueno, ya se vio a finales del siglo XX, si no me equivoco, todo lo de, aquí estamos en el siglo XIX, ¿vale? Se adelantaba todo lo que sabemos ahora de la microbiota, que las bacterias están ahí, los microorganismos están ahí, pero en un ecosistema equilibrado. Entonces, él, bueno, antes de todo, cuando muere Pasteur, se dice, se rumorea, yo no sé hasta qué punto fue verdad o no, que le dio la razón a Bernard. Reconoció que que su tesis no era la correcta y le dio la razón a Bernard. Es más, sus estudios se los dejó a herencia a sus hijos, pero les dijo que no podían salir a la luz hasta pasados X años. Entonces fueron sus nietos los que lo dieron todo esto a la luz y se vio que se había equivocado en algunas de sus estudios. Tampoco sé hasta qué punto esto es verdad o no, pero bueno, a mí es lo que me llegó, ¿vale? De información. Entonces, Bernard tiene una visión holística del cuerpo, en donde somos un ecosistema y cuando ese ecosistema se desestructura es cuando hay enfermedad. Pero nadie es malo en este ecosistema. Ese ecosistema, si está equilibrado, está bien. Si en este ecosistema de repente hay un incendio, se desequilibra, pero no es una bacteria, un virus, un parásito. No, todos están dentro de nuestro cuerpo. Bueno, si no lo sabéis, que lo sepáis. Menos algunos exógenos y nuevos, como puede ser el COVID, pero la E. coli, que es muy famosa, está, la cándida está, el papiloma, no lo quiero decir muy en alto, pero creo que está, todavía, no he llegado a ese tema, ¿vale? Pero bueno, esto lo tengo que mirar. ¿Vale? Es una visión muy holística. Sin embargo, la teoría de Pasteur es más belicista, es más de nos invaden, el sistema inmunitario ataca, y no es así. El sistema inmunitario no ataca a nada, simplemente intenta limpiar. Incluso esas bacterias, ya lo veremos, también nos intentan ayudar, ¿vale? Entonces voy a ir explicándolo poco a poco. Un dato curioso es que, bueno, Bernard dijo que las bacterias estaban ahí, pero esto me da curiosidad. ¿Están ahí verdaderamente siempre? ¿Vale? ¿Cómo nacen esas bacterias?
Esto ya es un poco filosófico, a lo mejor, no lo sé. Pero bueno, me gustó este estudio de William Reich. Duró muy poco porque murió pronto. Fue perseguido, encarcelado y muerto en la cárcel, curiosamente, ¿vale? Bueno, pues este era un friki del microscopio. Entonces, bueno, pues tenía un microscopio óptico, que en el microscopio óptico se observan los movimientos, así moderno, y miraba tanto cosas orgánicas como cosas inorgánicas. Orgánicas como puede ser el musgo, inorgánicas como puede ser el carbón. Vale, pues él está ahí mirándolo detenidamente mucho tiempo, muy freak, ¿vale? Bueno, pues filmó cómo nacían las bacterias. De la nada, o sea, de la nada, de esa materia inorgánica. Vio que había unos biones, que es como unas partículas muy pequeñitas, que luego esas partículas se ponían en movimiento, había una comunicación entre ellas, luego se encapsulaban y daba lugar a los paramecios, vorticelas y amebas, como las más simples, ¿vale? Dice, bueno, pues mira, yo voy a esterilizarlo todo esto, lo voy a matar, todo esto, y otra vez voy a empezar. Lo esteriliza y vuelven a aparecer. Entonces, pues bueno, pues curioso, ¿vale? De decir, joder, hemos matado todo, pero aparecen de repente. No es que estén como esporas, ¿no? Como decía Pasteur, que siempre están ahí. Bueno, él decía que nacían de la nada. Esto es curioso cómo lo describe la Ayurveda o la medicina china. Bueno, que no me voy a meter ahí, pero bueno, el Ayurveda habla de cómo nacen las cosas del éter, de un espacio, que podría ser como cuando se esteriliza algo, ¿no? Un espacio totalmente limpio. En la medicina china se habla de la energía, del chi. Bueno, llegan a decir lo mismo, pero con otras palabras. De la teoría del yin y el yang, que hay un pulso, ¿vale? Hay una vibración, una contrae y otra expande, y de ahí surge la vida. Y en la física cuántica, pues bueno, se habla pues que de lo sutil, de lo cuántico, pues al final se materializa todo, ¿no? Bueno, digamos que lo cuántico o lo sutil, que me gusta más esta palabra, lo sutil sería como el molde y luego llega eso a materializarse. Este tema me encanta, pero no me voy a meter en ello porque es demasiado a lo mejor filosófico. Entonces, vale, dicho esto, ¿no? Lo que postula Pasteur, lo que postula Bernard, que al final Pasteur parece que da la razón a Bernard de que el germen no es nada y el terreno lo es todo, ¿vale? Bueno, pues este hombre, Gunther, pues también empieza a observar por todo esto de cómo es el terreno, ¿no? Un terreno equilibrado tiene partículas muy pequeñitas, tiene filos, creo que se llama filos, cuando tiene esta forma, ¿vale? Que se unen. Y bueno, pues eso es un terreno equilibrado. Un terreno acidificado, oxidado, que si me da tiempo o si no en otro vídeo explicaré cómo se acidifica un cuerpo, ¿vale? Una dieta de aceto, por ejemplo, puede provocar acidez, o cómo se oxida el estrés, ¿no? También el exceso de ejercicio. Bueno, ya hablaré si me da tiempo. Cuando hay un terreno acidificado, lo que hacen estos organismos es encapsular los ácidos. Entonces es como una forma de intentar protegernos contra ese tóxico, dando lugar a que de repente determinadas bacterias están presentes en ese medio. Ahora mi pregunta, ¿son las causantes estas bacterias? Porque si tú lo ves así, no. Lo causante es ese terreno acidificado o oxidado. Las bacterias nos intentan proteger. Algo curioso es la cándida. Yo creo que sabéis qué es la cándida. En mujeres se da mucho, es un hongo, ¿no? Pero la cándida da resolvina 2. Esta resolvina 2, o sea, se ha visto, ¿no? Es que ahora de la microbiota se va sabiendo mucho más. Entonces, este hongo en nuestro cuerpo lo que da es una resolvina 2 para resolver inflamaciones. Entonces, ahora, fue una pregunta que se hizo Xevi Verdaguer en una de sus conferencias y me gustó mucho, es ¿hasta qué punto está bien dar un antibiótico para matar a la cándida cuando nos está resolviendo un problema? Lo que hay que ir es al problema, no a la cándida. En verdad la cándida a lo mejor no es el que nos está haciendo daño. Curioso, curioso, y me gusta esta forma de verlo. Entonces, como dice Fernando López Mirones, que es un biólogo que está vivo, jubilado, pero
La verdad es que explica muy bien las cosas. Digamos que es como si hay un fuego, no sé dibujar muy bien, ¿vale? Esto es un fuego y estos son bomberos apagando el fuego. Sí, siempre que hay un fuego están los bomberos apagando el fuego. Y es como si dijésemos que los causantes del fuego son los bomberos. Es como no. Es igual, ¿no? Los causantes de esta inflamación y este problema es la cándida. A lo mejor no es la cándida el problema. Hay que darle una vuelta a todo esto de por qué enfermamos. Entonces, lo que quiere decir es que si tenemos unas bacterias benignas a este lado, tenemos a este lado izquierdo un terreno equilibrado, ¿no? Unas bacterias benignas, y a este lado derecho un terreno acidificado, bacterias patógenas. Cuando tenemos terreno equilibrado hay bacterias benignas, y si cambiamos el terreno hay un pleomorfismo, o sea, un cambio de estructuras de estas bacterias para adaptarse, dando bacterias patógenas. Por ejemplo, en una patología muy grave como puede ser un cáncer, lo que pasa es que si tú tienes un medio ácido, las bacterias que tú tienes, los microorganismos, las células, perdón, que no me salía la palabra, las células lo que pueden hacer es o adaptarse, o sea, sí, me explico, o se mueren o se adaptan. Si se adaptan a este medio ácido, lo que van a hacer es mutar. Y bueno, y ahí, claro, ya empieza el tumor. Entonces, bueno, pues eso, hay un pleomorfismo y hay unas bacterias patógenas. ¿Su presencia indica enfermedad? O sea, sí, indica enfermedad, pero ¿son las causantes de esa enfermedad? Pues no. ¿Sabes? La causa es un terreno desequilibrado. O sea, no sé, a mí me queda clarísimo. Vale, entonces, imagínate, cuando tenemos una inflamación, ¿qué pasa en la inflamación? ¿No? Tú ya ves la inflamación o una inflamación de bajo grado. Es que han ido glóbulos blancos a neutralizar algo. Están ahí, ¿no? Trabajando los glóbulos blancos. ¿Qué neutralizan? Neutralizan bacterias que están encapsuladas. ¿Y qué encapsulan las bacterias? Ácidos. Entonces, la causa de la inflamación es un terreno acidificado, oxidado, ¿vale? Es un terreno que las bacterias intentan neutralizar y ayudar para que todo esto no pase. Entonces, por ejemplo, que de esto intentaré dar una explicación más detallada porque me parece curioso cómo se forma un infarto, la hipertensión y todo esto, ¿no? Entonces, si nosotros, bueno, todo esto se forma por una placa de ateroma, ¿no? Entonces, si tienes una placa de ateroma, que es lo que te da una hipertensión, ¿por qué se forma esta placa de ateroma? Tú te medicas para que esta placa de ateroma pues no vaya más, ¿no? Pero vamos a ir al origen, ¿esto por qué se ha formado? ¿Por qué yo tengo placas de ateroma en el cuerpo y que me dan hipertensión? Bueno, la placa de ateroma se ha producido por una inflamación, un sistema inmunológico que ha ido a neutralizar algo. ¿Qué ha ido a neutralizar? Pues unos desechos que se han producido porque el tejido se ha lesionado, ¿vale? Ese vaso se ha lesionado. ¿Pero por qué se ha lesionado ese vaso? ¿Qué le pasa a este vaso para que se lesione? Entonces hay que ir a esto, a esta inflamación, a este tejido que se ha dañado. Si hay muchos desechos por ahí que hay que neutralizar, cuando tú metes nutrientes al cuerpo, hay a veces que no le llegan a la célula porque se paran como a neutralizar cosas que dicen, ojo, esto, ¿sabes? El calcio tiene que hacer no sé qué, el potasio, otra cosa, porque no llegan a la célula a nutrirla. Entonces, aquí, por ejemplo, es donde estudiamos la medicina ortomolecular. La medicina ortomolecular es más suplementación, ¿no? Tenemos que actuar aquí con esta suplementación porque si no, no llega suficiente a la célula. Pero igual mi pregunta es, ¿pero por qué no llega suficiente? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con los nutrientes? ¿Por qué no llegan a hacer su función? Y es porque hay lesiones y el tejido está mal, ¿vale? Entonces, dicho todo esto, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuál es el causante de una enfermedad? ¿Es el germen? ¿Es el sistema inmunitario que no responde bien? Si está respondiendo, si está neutralizando ese sistema inmunitario. A lo mejor es que nos hemos desequilibrado. Entonces, hablamos del sistema inmunitario. Partimos de un estrés oxidativo.
es un desequilibrio redox, que esto también es súper interesante cuando se desequilibra esto. Pero bueno, he puesto estrés oxidativo como he podido poner una acidificación del cuerpo, ¿vale? Ese estrés oxidativo lo que hace, y voy a leer textual lo que he puesto, cambia el perfil de las citoquinas. ¿Qué son las citoquinas? Las citoquinas regulan el perfil químico de los linfocitos T. ¿Y qué son los linfocitos T? Ahora explicaré todo, ¿vale? Los linfocitos T son glóbulos blancos que maduran en el timo. Los glóbulos blancos, ¿no?, del sistema inmunológico, yo creo que todo el mundo sabe cuáles son los glóbulos blancos, que se maduran en el timo. ¿Alguien sabe qué es el timo? ¿Algún médico le ha dicho cómo se puede estimular el timo para esa maduración de linfocitos T? Porque el timo es un órgano al igual que es un estómago, pero nadie sabe qué es el timo, porque no nos enseñan bien, en verdad, el cuerpo humano y lo importante que es, por ejemplo, el timo, ¿vale? Entonces, cuando hay un estrés, estas citoquinas empiezan a actuar y cambian el perfil de los linfocitos T. Lo suyo es que nuestros linfocitos T sean Th1, ¿vale? Es decir, ¿qué son los Th1? Son los barrenderos, son los que están ahí en nuestro cuerpo barriendo, limpiando desechos que se van haciendo, porque, a ver, hacemos respirar, produce desechos, el comer produce desechos, ¿vale? Hay que limpiarlo. Bueno, pues ellos están ahí tranquilamente limpiando y produciendo antioxidantes y muy happy todo. Vale, pero si hay un desequilibrio, los cambian. La citoquina dice, no, ahora vais a hacer función de bomberos. Vais a cambiar a Th2. Activan los linfocitos, que los Th2 activan los linfocitos T, los anticuerpos, que también sabemos un poco, nos suena la palabra anticuerpos, y lo que tienen que hacer es empezar a neutralizar, porque está todo mal el medio, ¿vale? Entonces vamos a neutralizar, que aquí hay mucha mierda. Es como si, como el agua que apaga el fuego, ¿vale? O sea, el agua neutraliza el fuego. Pues eso es la función de los bomberos. Ojalá nunca tuvieran que actuar los bomberos, ¿no? Ojalá nunca hubiese incendios, inundaciones, nunca nadie se perdiese en la montaña o tuviese un accidente, pero esas cosas pasan, entonces entran esos Th2. Si los bomberos se estresan mucho, tienen mucho curro, ¿vale? ¿Qué provoca todo esto? Provoca alergias, intolerancias, patologías autoinmunes, o sea, ya los bomberos no son tan precisos, ¿sabes? Se ha incendiado este contenedor, voy al contenedor, se ha incendiado este árbol, voy a este árbol, ya dice, mira, si es que se está incendiando todo, yo voy a atacar a todo. Bueno, atacar, perdón, la palabra, que es que la cultura. Yo voy a neutralizar todo, ¿vale? Entonces voy a echar agua en todo. ¿Que me metes trigo con gluten? Pues también, yo reacciono. Y se provocan patologías autoinmunes, pues son las más comunes, diabetes tipo 2, celiaquía, ¿no?, tiroiditis, esclerosis múltiple, porque ya empieza a atacar todo. Entonces el problema es que hemos tenido un sistema inmune lleno de trabajo por un desequilibrio en nuestro medio interno. Más claro el agua. Pero bueno, será genética. Entonces la solución es tener un medio interno equilibrado, ¿vale? Tener una alimentación que respete nuestra microbiota, una buena calidad del agua, de esto ya hablaré. Hay que optimizar nuestros envoltorios, el hígado, el riñón, el intestino, la piel, los pulmones, son los principales órganos por donde expulsamos esos desechos y hay que cuidarlos. El hígado hay que depurarlo una vez al año seguro, o sea, hay que ayudarles, ¿vale? No hay que darles más trabajo. Y tener unos buenos hábitos. Ya sabemos los típicos hábitos, dormir bien, el deporte, ¿no? Bueno, aquí he puesto algunos que a lo mejor no son tan... No los tenemos tan en mente, como es una frecuencia alta, vibrar en una frecuencia alta. ¿Vale? Esta frecuencia, por ejemplo, en el agua influye mucho, somos agua, pero bueno, ya me meteré en esto más detalladamente para que lleguéis a entender lo importante que es nuestras ondas, qué ondas cerebrales tengamos, ¿vale? Para tener salud. La Tierra es muy importante, la Tierra es electrones negativos, ¿vale? Digamos que la radiación y un poco lo negativo es positivo, ¿vale? Eso es radiación positiva, es electrodos positivos, o sea, energía positiva. Esto es difícil de explicar porque parece que tendría que ser justo al revés, pero bueno, y la Tierra es negativa, o sea, alcaliniza. Lo ácido es positivo y lo negativo alcaliniza. Entonces, el estar en contacto con la Tierra, escalar, andar descalzo, no sé, trasplantar plantas, todo eso, nos ayuda. Y la responsabilidad. O
sea, hacernos responsables de todo esto que está pasando. Ya lo sabéis, el medio interno es el causante de muchas patologías, una tendinitis, migrañas y bueno, pues hay que ser consciente e intentar arreglar todo esto.